Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, los primeros 5 versículos, y voy a hacer la lectura en esta mañana. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Dios bendiga su palabra. Hoy es uno de los últimos mensajes de esta carta de Tesalonicenses y vamos a enfocarnos en esta mañana sobre los primeros versículos que tienen que ver con la palabra de Dios. Y dice el Salmo 119, versículo 130, la exposición de tus palabras alumbra. La versión de las Américas dice, la exposición de tus palabras imparte luz. Si hay alguna, como dijo uno de los presidentes de Estados Unidos, el tesoro más preciado que se le ha dado, hablando de Estados Unidos, cuando le tocó hablar Lincoln, es la Sagrada Biblia. Quizás es el libro más descuidado dentro de la iglesia, menospreciado por el mundo, por supuesto, pero menospreciado y descuidado mucho por la iglesia. No se le está dando toda la importancia que necesita la Escritura. Parece que estamos en una época donde la Biblia abunda por todos lados, tantas versiones. La Biblia está. Pero el gran problema es, parece que la gente está leyendo la Biblia según Hechos, capítulo 8. O sea que leen, pero no entienden lo que leen. ¿Se recuerdan Hechos 8 del etíope que había venido a Jerusalén para adorar y va de regreso? Va leyendo el profeta Isaías, capítulo 53, pero no entiende lo que lee. Y parece que en estos días ese es el gran dilema. La Escritura no se le está dando la importancia que tiene. Pero todavía su palabra sigue proclamando lo mismo. La exposición de tus palabras alumbra. Alumbra. ¿Qué hacemos con la palabra que Dios nos ha confiado en nuestras manos? Usted sin duda tiene alguna copia en su casa. Otros tienen 2, 3 copias en su casa. Lo triste es que no las están usando. Entonces, en esta mañana, basados en este tema, la exposición de tus palabras alumbra, vamos a ver algunas enseñanzas que el apóstol Pablo comparte con nosotros aquí en el capítulo 3, versículo del 1 en adelante. Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Y lo primero que vamos a usar, la primera lección que vamos a extraer aquí es, la palabra de Dios sea glorificada. ¿Cómo se glorifica la palabra de Dios? Dice el versículo 1, que sea glorificada. Quizás hay un pasaje paralelo que nos puede ayudar un poquito a entenderlo, el capítulo 13 de Hechos. Si buscan el capítulo 13 de Hechos, se vuelve a repetir, o algunas palabras similares, capítulo 13, versículo 48. Escuche lo que dice Hechos 13, 48. Dice, los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Se está predicando el mensaje. Pablo y Bernabé en Antioquía. Y dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor.
y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. La palabra de Dios es glorificada en la vida de los que la comparten y en aquellos que la reciben también. En aquellos que la reciben. Volviendo a Tesalonicenses, se recuerdan, mirábamos el capítulo 2, versículo 13 de la primera carta, donde dice que Pablo estaba agradecido porque dice, cuando llegué con el mensaje, ustedes recibieron la palabra, pero verdaderamente no como palabra de hombre, sino como en verdad es palabra de Dios. Esta es la forma la cual dice la Escritura que el apóstol quiere en la oración que pide que sea glorificada la palabra de Dios. Y vamos a encontrar un sinfín de pasajes que nos hablan del valor que tiene la Biblia. El problema, otra vez, como mencionaba al principio, es que ha sido muy descuidado. Dice la Biblia que es viva y efectiva o eficaz, Hebreos 4:12. Dice que descubre el pecado, es como una sonda que se penetra, Hebreos 4:12 dice que penetra en nosotros y hasta discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es como una sonda que entra en nosotros y exhibe lo que hay dentro de nosotros. Por eso es muy a menudo lo que se escucha cuando alguien viene por primera vez a una iglesia y escucha predicar. Estaba leyendo de un hombre inglés que estaba predicando, el apellido es un poquito raro, allá en Londres, y dice que llegó una mujer y su esposo y habló el hermano, pues le predicó el evangelio, haciendo hincapié en la audiencia que la mayoría no eran cristianos. Y después de que terminó todo, se fue esta pareja a su casa, este matrimonio, y el esposo se volvió un poco retraído y no hablaba con su esposa. Y llegó, se encerró, no quería hablar con ella. Pasó un día y había la comida y quería comer solo, no quería estar con ella. Pasó otro día, igual se alejaba de ella, no quería tener comunicación con ella. Y un día ella tuvo que confrontarlo a él y le dice, ¿qué tienes? Y él ya no aguantaba la ira que tenía. Dice, tú fuiste a hablar con ese hombre. Y él habló de mí públicamente delante de toda la gente que estuvo allí. Él estuvo diciendo todo mi vida delante de todo, porque tenía que saber todo lo que yo hago. Y dijo ella, no he hablado con él. Pero es precisamente la palabra cuando es proclamada, exhibe los pensamientos y las intenciones que cada quien tiene. No sé si a usted le ha pasado, a veces viene aquí, escucha la predicación y hasta se incomoda. Algunos hasta se molestan y salen enojados de aquí. Y piensan que lo dijimos intencionalmente. Pero es que la palabra, que es viva y es eficaz, está exhibiendo tus pensamientos y tus intenciones. La palabra está sacando a la luz lo que tienes dentro y por eso te duele. Te duele, te molesta, pero es una buena señal todavía que la palabra está haciendo su obra en ti. Lo triste sería que escucharas la predicación y no produjera ninguna sensación en ti, porque eso hablaría de que estás en peligro. Ya la palabra no está produciendo nada en ti, pero si todavía te molesta, cuando la espada va cortando en ti, agradece a Dios que todavía la palabra hace efecto en tu vida. Todavía te lastima. Eso es una buena señal. Pero si vienes y estás muy cómodo y otro domingo voy a escuchar pastor predicar y estás en gran peligro.
Estás en peligro, en verdad. Debes de cuidar tu alma porque estás en peligro. Ya la palabra no está produciendo nada en tu vida. Dice la Biblia que también es toda inspirada por Dios. Y si es inspirada por Dios, debemos entonces de entender que es autoritativa la Biblia. Segunda de Timoteo 3, 15 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Si es emanada de Dios, y todo lo que es de Dios es autoritario. Por lo tanto, cuando la escuchas, humíllate delante de ella porque es Dios hablando. No delante de los hombres, pero si la palabra de Dios habla tu vida, humíllate porque tiene toda la autoridad para decir lo que dice. Es Dios hablando. Tienes que darle el lugar que tiene la autoridad la Escritura. Dice que es siempre fiel en sus propósitos. Fiel en sus propósitos. Isaías 55, versículos 10 y 11, dice, hará lo que yo quiero. Vaya conmigo a este pasaje. Es un ejemplo que está usando el profeta Isaías sobre la hierba, la lluvia. Isaías 55. ¿Sí están ahí? Escuchen lo que dice versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia, ustedes la miraron que descendía del cielo, y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir. Y es cierto, hemos mirado los campos verdes en estos días. Y da semilla al que siembra y pan al que come. De la misma manera, dice el 11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Mire, usted que viene, usted que escucha, usted que tiene la Biblia, Dios dice que su palabra va a cumplir sus propósitos. Va a hacer lo que quiere, nuestro Dios dice con su palabra. Él ha dado su palabra y va a hacer lo que quiere. Si tú la escuchas atentamente, la crees, te sujetas a ella, a la palabra de Dios, obedeces a esta palabra, crees lo que ella te dice, que Cristo murió para salvarte, para perdonarte, para regenerarte, esta palabra, eso va a producir en ti, te va a salvar. Pero si la escuchas, cierras tu oído, endureces tu corazón, esta misma palabra, dijo Cristo en el Evangelio, yo no los voy a condenar. Mis palabras que yo he hablado son las que te van a juzgar. Te pueden salvar, pero si no la recibes esta palabra, esta misma palabra va a ser lo que Dios quiere, dice su palabra. Te va a condenar también. Esta palabra te puede salvar, pero también te puede condenar. Te señala el camino para el cielo con nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, pero esa misma palabra te señala también el camino que te lleva al infierno, a la condenación eterna. De todas maneras, la palabra va a ser glorificada, ya sea salvándote o ya sea condenándote. Pero la palabra de Dios va a ser glorificada porque va a ser lo que yo quiero, dice el Señor. Te puede salvar, te puede condenar. Por eso es necesario, dice Hebreos, que con más diligencia atendamos las cosas que oímos. Que seas más atento a lo que escuchas. Que pongas más atención en lo que oyes. Oh, sí, agarras la Biblia en la semana, tal vez en tu casa la estudias, la lees, pero si no está produciendo nada en ti. Vienes los miércoles, vienes los domingos aquí, escuchas, y no está transformando tu vida. Ten cuidado. La palabra de Dios no es para que tengas más información.
La palabra de Dios es para transformación de tu vida. Te va a regenerar, te va a santificar. Es lo que hace la Escritura. Va a ser glorificada la palabra de Dios. ¿La recibes o la rechazas? Dios va a ser glorificado. Su palabra va a ser glorificada. En lo que hemos dicho en otras ocasiones, Dios es Dios en el cielo. Él es. Así que nosotros no le hacemos ningún favor a Dios. Él no necesita absolutamente nada de ti. Todo es suyo. Si yo tuviera hambre, dice, te lo diría. Pero míos son, habla de los corderos, de los animales, todo es mío. El Salmo 50. Todo es mío. ¿Qué pide el Señor? Si todo lo tiene. Por lo tanto, la palabra de Dios debe o va a ser glorificada, salvando o condenando. Es poderosa en su carácter creador y sustentador. Hebreos 1:3. Como dice en el principio también en Génesis, dijo Dios, se ha hecho la luz y fue la luz. Nomás habló y se crearon las cosas. Pero no solamente como creador, la palabra creadora, sino también la palabra sustentadora. Dice en Hebreos 1:3, Él sustenta la creación con la palabra de su poder. Mire, Dios todo lo tiene bien ordenado. Todo tiene un orden preciso, exacto, así como Dios lo ha diseñado. Esa es la creación de nuestro Dios, perfecta como Él es perfecto. Pobrecitos de los que no creen que Dios es el creador, como los ateos. Algunos tontos han dicho que hasta por casualidad hubo una explosión, y otros más tontos dicen que vienen del mono, ¿verdad? Bueno, y algunos sí se parecen a ellos. Tal vez ellos sí provienen de ellos, pero no. ¿Cómo por casualidad va a ser creado lo perfecto que tenemos? Es como dijo una vez alguien, hablando de esto, tratando de refutar, junta todo el abecedario, avienta todas las letras en la imprenta y a ver si se hace un diccionario. No va a suceder. Esta creación maravillosa y perfecta tiene un creador y tiene un sustentador. Él la sostiene, la sustenta. Gracias a Dios que Él es nuestro Padre. Entonces la palabra es glorificada, salvando, condenando. No dependemos de planes o promociones humanas. La palabra de Dios es suficiente. Debe de ser suficiente. No debe ser reemplazada por entretenimiento humano. No debe de ser sustituida por nada en la tierra de los hombres. La palabra es suficiente. Ella es suficiente para crear una nueva criatura, regenerar. Primera de Pedro 1:23. Es suficiente para alimentar la nueva criatura. Mateo 4:4. Y es suficiente para incrementar su fe. Romanos 10:17. Por lo tanto, no debe de ser falsificada la palabra de Dios. Que sea glorificada tal cual, así como salió de la boca de Dios. No le quites, no le añadas, dice el libro de Apocalipsis. No le quites, no le añadas nada. Es completa. Tenemos 66 libros. No le añadas, no le quites, porque si le quitas también sufrirás las consecuencias. Habla Apocalipsis. No puedes mutilar la palabra de Dios. Hace años, ustedes saben, en Europa los homosexuales, antes de que llegara la ola aquí en América, allá ya están más avanzados que nosotros en la maldad.
Querían editar una Biblia, pero querían quitar donde hablan de un hombre y una mujer, particularmente en el Antiguo Testamento. Los homosexuales querían hacerlo. Gracias a Dios que no se hizo. ¿Hasta dónde ha llegado la aberración del hombre? El desafío frente o con el Creador, tratando de mutilar, de falsificar la palabra de Dios. Lo que Él ha dicho, lo están cambiando cada día más y más. Por lo tanto, la palabra de Dios va a ser glorificada tal como está. Por eso el apóstol Pablo nos amonesta y dice, more en abundancia la palabra en nosotros. Colosenses 3:16. Llénate de la palabra, satúrate de la palabra de Dios. Come, como dice el profeta Jeremías, come la palabra, come, aliméntate de ella. No te espantes, no te preocupes que vas a crear una indigestión porque estás estudiando mucho. No te vas a volver loco como muchos han dicho, que cuando estudian la palabra pierden la noción de la vida. No, te va a hacer más sabio porque la palabra de Dios, la exposición de la palabra dice, alumbra, te da luz tu entendimiento. Satúrate de la palabra. Jóvenes que están aquí, niños que van a la escuela, que la palabra sea lo más importante en tu vida. Llénate, satúrate de ella, como dice Deuteronomio. Cuando te levantas, cuando te acuestas, donde quiera, la palabra, que sea lo suficiente para tu vida. Que sea glorificada la palabra en tu vida. Tal vez no sabes cuánto es 2 más 2, pero por lo menos aprende un versículo de memoria. Sí, tal vez no sabes cuántos 2 más 2, tal vez vas a pensar que son 5. Está bien, son 5 para ti. Nomás no confundas la palabra de Dios. Estás mal en las matemáticas y en ciencia y en otras cosas. Procura no estar mal delante de Dios en su palabra. El conocimiento de su palabra. Porque la ciencia, las matemáticas y todo lo que tú quieras se va a quedar aquí. Pero la palabra de Dios es glorificada en tu vida. Te regenera, te santifica, te da crecimiento, te fortalece. Oh, cuánto bien hace la palabra de Dios en la vida de aquellos que la buscan. Lea el Salmo 119. Lea el Salmo 119. Gracias a Dios que el gobernador de Kentucky dice que hizo este año, el 2017, es el año de la Biblia. El año pasado hubo un maratón de la lectura de la Biblia. ¿Cuántos? 3,000 o 300,000 se unieron al maratón leyendo la Biblia. El gobernador. Gracias a Dios que hay políticos que pueden proclamarla abiertamente. Que la palabra de Dios sea glorificada. Dale el lugar que debe de tenerla. Yo les puedo decir con toda confianza, 38, 39 años, me ha hecho mucho bien. Me ha hecho mucho bien estudiar, escudriñar, meditar, reflexionar en ella cada día. Por todos estos años, yo no creo que haya habido un día que no he abierto su palabra. No puedo recordar que haya pasado un día que ese día la Biblia no fue abierta. Es imposible. No puedo subsistir. Nadie debería poder subsistir sin la palabra de Dios. Ella hace sabio al sencillo. A un pobre campesino, detrás de los bueyes, de las borregas, burros, de ahí me llamó Dios para estar detrás de un púlpito para predicar su palabra. Dios hace sabio al sencillo. Apenas fui al 6º año de primaria, pero Dios alumbra los ojos. La exposición de tu palabra alumbra, te da luz. Búscala. Nadie de los que han buscado han sido avergonzados.
Hoy temprano en la mañana estaba leyendo 2 vidas de 2 hombres. Uno se llamaba Gilbert, el otro no me recuerdo ahora. En esta época eran 2 jóvenes, no muy viejos ni muy jóvenes, sus 40s, ateos. Les gustaba discutirles que en las universidades son los sabiondos, saben todo, dicen ellos. Y les molestaba mucho el club de cristianos, de esos ignorantes que hablan de la Biblia como si fuera muy importante según ellos. Y decidieron investigar para destruir esto que escuchaban en la escuela, en la universidad. Y se pusieron de acuerdo los 2 amigos. Dijeron, mira, vamos a destruir esto. Esto es lo más relevante que tienen estos grupos. Vamos a destruir sobre la resurrección y sobre la vida de San Pablo. Y los 2 acordaron, uno iba a enfrascarse a investigar todo lo que pudieran para corroborar o para descubrir que la resurrección fue una farsa. El otro iba a investigar sobre la vida de San Pablo. Y acordaron después de 9 meses volverse a encontrar para traer toda su información. Después de 9 meses se encontraron y ninguno de los 2 se atrevía a hablar. Al final Gilbert dice que habló y con poco de timidez y dando vuelta porque hablar la verdad y ya le confesó todo. Si tuve que recurrir a esto, a arqueología, a la Biblia, a testimonios orales, o sea, de gente religiosa y no religiosa, la historia. ¿Y sabes cuál fue mi conclusión? Sí, resucitó Cristo. Y el otro, aliviado, dijo, gracias a Dios. Yo llegué a la misma conclusión. Vi la vida de Pablo, estudio de Grecia, hay la historia, corrobora todo esto. Sí, este hombre fue real, vivió. Y quiero decirte que ahora soy un seguidor de Cristo. La palabra de Dios es glorificada. Dedica tiempo a ella. Número 2, dice el versículo 1 también, la palabra de Dios debe de correr. Eso sí es curioso. Si lo tienen ahí, Tesalonicenses, versículo 1 también, que la palabra de Dios corra. ¿Han visto ustedes alguna vez palabras correr? Bueno, yo no. Capítulo 3, lo voy a leer aquí en la versión que tengo de las Américas, dice, finalmente, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con vosotros. Bueno, es lo mismo que dice la versión que tenemos, Valera y las Américas. Una dice que corra, no habla de caminar, que corra. La versión de las Américas dice que se extienda rápidamente, no camines, corre. ¿Cómo sucede esto? Que la palabra de Dios corra. Bueno, si no ha leído muchos libros, le ayudaría a él a hacerlo. Dice que se extienda rápidamente. Es sentido de urgencia. Debe de ser divulgada la palabra del Señor. Que corra, que se extienda. Les dice a los tesalonicenses en el capítulo 1, versículo 6 de la primera, dice, recibieron la palabra en medio de tribulación. 1:8 dice, partiendo de ustedes la palabra, salió, la recibieron y luego salió de ustedes la palabra. Bueno, lo que el apóstol Pablo dice es que quiere que corra la palabra. Isaías 52 dice, hermosos son los pies de los heraldos, los mensajeros, los atalayas, aquellos que llevan mensajes de buena noticia.
cuán hermosos son los pies. Las mujeres les gusta mucho hacer un pedicure, ¿verdad? Les gusta mucho hacer eso. Y piensan que están muy hermosos sus pies. Déjeme decirles, están muy feos, aunque se pinten. Es una mala noticia para usted. Sus pies no son hermosos, están horribles, no feos. Espantosos sus pies. ¿Quiere embellecerlos? Lleve el mensaje de las buenas noticias. Así aunque tenga callos y todo lo que usted quiera ahí, van a ser hermosos sus pies delante de los ojos de Dios. Aunque no tenga para el pedicure, son hermosos porque la palabra va a correr por medio de usted. Por medio de usted la palabra va a ser divulgada. La palabra va a ser difundida, extendida por medio de usted. Por eso el profeta dice, cuán hermosos, es un signo de admiración, asómbrate. Cuán hermosos son los pies de aquel que lleva mensajes de buenas nuevas. Oímos que una persona nueva todavía no puede hablar de Cristo. Bueno, déjeme contradecir ese concepto para mí que es equivocado. Lo digo con base teológica y con base experimental, como ustedes ya me han escuchado en otras ocasiones. Dice el capítulo 9 de Hechos, versículo 18, Hechos 9, versículo 18, y al momento se le cayeron de los ojos como escamas, hablando de Saulo, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. 3 días no había comido. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Unos días, dice, algunos días. Ahora vean el 20. Enseguida. No esperó un mes, no esperó un año, no esperó ser discipulado Saulo. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? La gente estaba confundida, dice el 22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Mis hermanos, acababa de salir de Jerusalén, traía sus cartas de recomendación Saulo, venía a Damasco a acoger a los cristianos y llevarlos presos. Y mire lo que pasa. Dios lo encuentra, lo confronta, se opera la salvación en este hombre y enseguida comenzó a predicar. Enseguida comenzó a hablar y comenzó la palabra a extenderse, a correr. Hechos 1:8, ¿recuerdan lo que dijo el Señor? Quédense en Jerusalén hasta que sean bautizados con el Espíritu Santo, y después me serán testigos. Y hay un orden. Primero Jerusalén, luego Judea, luego ¿dónde? Samaria, y por último hasta el fin de toda la tierra. Bueno, aquí la iglesia nada más está concentrada en Jerusalén, pero tiene que cumplirse lo que Dios ha dicho, porque la palabra debe de correr. Ya miramos, va a ser glorificada. Ahora dice que debe de correr la palabra. Y Pablo, el apóstol, o Saulo, él conocía mucho el Antiguo Testamento. Sin duda que estaba haciendo referencia al Salmo 147. Mire lo que dice el Salmo 47. Parece que fue el que estaba él haciendo
referencia o trayéndolo a su memoria, 147, a ver si es el que, 47:15. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Salmo 147:15. Velozmente corre la palabra de Dios. Y es lo que dice el apóstol. Quiere que su palabra corra. La palabra de Dios es imparable, indomable. Pueden detener a los mensajeros, pueden hasta matarlos o ponerlos en la cárcel. Pero dice 2 de Timoteo 2:9, la palabra no está presa. Pablo está en la cárcel, pero la palabra no está presa. 2 de Timoteo 2:9. La palabra no la van a detener. La palabra va a seguir corriendo. Pablo lo han puesto en la cárcel, pero la palabra no se detiene. Va a correr. La palabra. Para los que apuntan el pasaje es ese. Debemos difundirla, divulgarla, predicarla, anunciarla, propagarla. Es lo que debemos hacer con la palabra. Ya comenzó en Jerusalén, se fue a Judea, a Samaria, ahora debe de ir a todo el mundo, de 7.300 millones de habitantes que tiene nuestro mundo en estos días. Estaba mirando, es aproximada la población, basado en nacimientos y muertes. 7.300 millones habitan esta tierra. Bueno, la palabra de Dios debe de llegar a todos. Y vamos a repasar un poquito Hechos 28, la orden que dio el Cristo resucitado a sus discípulos, les dijo, id. ¿Se recuerdan? Hechos 28. Había 70. También mandó a 70 a predicar. Pero en Hechos, vayan a su Biblia en Hechos, vamos a hacer un recorrido, varios capítulos señalándoles algunos versículos de cómo corrió la palabra o cómo debe de correr. Desde el capítulo 1. ¿Sí lo tienen? Estamos hablando de los apóstoles, en este caso solamente quedan 11. Judas ya no estaba. Dice Hechos 1, versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Eran pocos, 120. Capítulo 2, versículo 41. Después de que Pedro predica, mira el 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía. El Señor seguía añadiendo, y sabe, sigue añadiendo. Capítulo 4 de Hechos, 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Teníamos 11, 120, luego 3,000, 5,000, ya tenemos más de 8,000, unos 10,000 hermanos. Pero todos están en Jerusalén. Tienen que salir de Jerusalén. Seguimos mirando. Capítulo 4, versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. No se detiene la palabra, tiene que correr. 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Capítulo 5, versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. 25. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Sí, los habían puesto en la cárcel a Pedro, a Juan,
Pero vino el ángel del Señor, lo sacó y sigan predicando, porque la palabra debe de correr. 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas, ¿qué hacían? No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Capítulo 6. Surge una distracción para que ya no prediquen. Pero pronto resuelven el problema. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Hubo esta distracción, pero luego lo resolvieron, dice el versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos de predicar la palabra de Dios para servir las mesas. Yo no voy a andar sirviendo las mesas. No, la palabra debe de correr. 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y miren el 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Ya no se sumaban, ahora se comenzaron a multiplicar. En Jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Comenzó a extenderse el evangelio. 7:53. Vosotros que recibiste la ley, 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra Esteban cuando escuchaban predicar. 57. Se taparon los oídos y no querían oírlo. Y ahí está Saulo, la primera vez. Aparece su nombre en el 56. 58. Un joven llamado Saulo. Y vean lo que está haciendo Saulo, 8:1. Y Saulo consentía en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras mire, toda la iglesia estaba en Jerusalén, pero ahora son esparcidos a Judea y Samaria, donde tiene que llegar según Hechos 1:8. 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos de Jerusalén, ¿qué hacían? Dice, iban por Judea y Samaria, según el versículo 1, por todas partes, anunciando el evangelio. Vea cómo la palabra ya salió de Jerusalén, ahora ya se fue a Judea y a Samaria. Pero tiene que ir a todo el mundo. Bueno, versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Dice el 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan. Van a confirmar la predicación. Ahora vean el capítulo 8, versículo 27. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Nada más quiero que vean esto. Ahora sale de Jerusalén, Judea, Samaria. ¿Hasta dónde ha corrido la palabra? Hasta África. Etiopía, región de África. La palabra va a correr, ahora va a llegar hasta África el evangelio. ¿Quién se va a encargar de llevar ese mensaje? Este hombre que no entiende, pero para eso está Dios usando a Felipe para explicar el evangelio. Ahora va a llegar el evangelio hasta allá, África. Felipe, dice el versículo 37, dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el Rolls Royce y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. 40. Pero Felipe se encontró en Azoto. Ahora anda por otro lado ya Felipe. La palabra sigue corriendo y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Mire la palabra cómo está expandiéndose. ¿Y qué hace Saulo? Bueno, la palabra está corriendo
Y Saulo está respirando amenazas, bien enojado por todo lo que está pasando. Dice el 9:1, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, está como un toro, un buey. ¿Ustedes han visto los toros o los bueyes? Están con las manos, echándose, respirando. Estaba bravo este hombre. ¿Y la palabra de Dios? Corriendo, expandiéndose por todos lados. Pero Dios tiene un plan para Pablo. Dice el versículo 9:15. El Señor le dijo, ve, le dijo a Ananías, porque instrumento escogido me es este Saulo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y reyes. Sí, Saulo comienza, aquí Saulo todavía comienza a predicar. Dice el versículo 28 de 9:28, y hablando denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Hermanos, ahora el evangelio ha brincado Europa, África y Grecia. Y el evangelio sigue expandiéndose. Seguimos leyendo. Capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. El evangelio se extiende aún más. El primer gentil que no es del pueblo judío ahora viene a la iglesia, se une a los redimidos. Cornelio el gentil. Lo interesante de esto, dice el capítulo 10, versículo 24, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Iban a tener un culto en la casa de Cornelio. Pedro lo mandaron a buscar de Jope, viene y les va a predicar. Y todos se convierten y se unen a la iglesia. La palabra de Dios está corriendo. Yo no sé dónde la iglesia se detuvo en los tiempos modernos. Dice el capítulo 11, versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía. Mis hermanos, el evangelio sigue corriendo. Sigue y sigue. 24. Porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Bernabé está predicando. Capítulo 13. Comienza el primer viaje misionero Pablo y Bernabé. Nos vamos a pasar hasta el capítulo 16. Llegan de lleno al imperio europeo. Mire, comenzó en Jerusalén, se fue expandiendo y ahora llegó en el mero centro de Europa. Dice el capítulo 16, versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando llegaron a Macedonia era una varona, no era un hombre, ¿verdad? Aquí era un varón, pero allá encontraron una mujer en la playa. Pablo se puso a predicar. Y dice, y Dios abrió el corazón de esta mujer y conoció a Cristo. Jerusalén, África, Grecia y ahora el mismo corazón de Europa. Hay otras partes, como en Romanos, se cree, por lo que dice la Biblia, que Pablo fue también a España. Eran los anhelos, los sueños de Pablo llegar a España. Gracias a Dios que llegó el evangelio a Europa, corrió la palabra hasta allá, brincó el charco de Jerusalén hasta allá. Y gracias a Dios, porque los europeos, escoceses, holandeses, ingleses,
Vinieron aquí, lo que celebramos Thanksgiving, trajeron el evangelio de allá, acá. Se ha ido expandiendo por todos lados el evangelio. Pablo, su oración dice que la palabra sea glorificada, pero que la palabra también corra. No sé dónde la iglesia en los tiempos modernos se detuvo para que llevara la antorcha, esa palabra que alumbra, que imparte luz. No sé dónde, pero se detuvo en un lugar. ¿Qué ha pasado? Yo no sé usted si todavía sigue llevando la palabra. No sé a dónde usted se encuentra, si está haciendo eso o se ha detenido también. Usted es parte de ello. 3, y por último, la palabra de Dios y la oposición. Siempre va a haber. Vuelva a Tesalonicenses. Dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Librados de hombres perversos. La versión de las Américas dice, irrazonables, que no son capaces de razonar. ¿Cuánta oposición? Primera de Timoteo 2:18 dice, quería ir, pero fui estorbado, dice el apóstol Pablo. 2:14 al 16, se nos impidió. Siempre hay oposición a la palabra de Dios. Y hay 3 fuentes de oposición. Hay 3 donde surge la oposición. Por supuesto que la fuente de donde se origina, la fuente, el origen, es el adversario a la palabra de Dios. ¿Se acuerda Génesis? Desde ahí comenzó todo. Dios en Génesis 2:17 dijo, mira, Adán y Eva les dijo, pueden comer de todo, pero si comes de este árbol, de cierto vas a morir. Viene el adversario, Génesis 3:4, y le dice a Eva, no vas a morir. Dios dice, vas a morir, de cierto moriréis. Viene el diablo y dice, no vas a morir. Desde ahí comenzó esta guerra. Desde ahí hasta el final habrá oposición y aún se incrementará, como lo miramos en domingos pasados. Va a haber este hombre, el ejemplo, el tipo más rebelde contra Dios, que se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios. Va a ser objeto de culto, o todo lo que le dan culto no le gusta porque todo lo quiere para él. Se va a sentar en el templo de Dios como Dios mismo, este malvado, y se hace pasar como Dios. Como Dios. Ahora, ¿por qué tanta oposición a la palabra de Dios? ¿Por qué? Nosotros predicamos la palabra de Dios, queremos adorar libremente aquí. Todos los grupos, pero en otros lados no los quieren. Aquí ven, nos están haciendo un poquito la vida difícil a veces, nuestros vecinos. En otros lados está peor. Les queman los templos, les tiran una bomba, matan al pastor, agarran a los creyentes. ¿Por qué tanta oposición? ¿Cuál es la raíz de toda esta oposición que surge a la palabra? ¿Cuáles son los objetivos diabólicos del adversario? ¿Por qué? El Evangelio nos da 2 razones poderosas y es la raíz de todo. Lucas capítulo 8. Estas son las 2 razones poderosas que tiene el adversario, o sea, el diablo. Capítulo 8. ¿Sí ya está ahí? Escuche el versículo, si tiene ahí, vaya al versículo 12, explicando lo de la parábola. Dice,
Y los de junto al camino son los que oyen. Está explicando la parábola del Señor Jesús. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. ¿Para qué? Dice. Para que no crean y se salven. Estos son los objetivos diabólicos. No quiere que creas y no quiere que te salves. Estos son los que oyen. Sí, oyen la palabra. Pero ahí está el adversario, Satanás. ¿Significa eso Satanás? En griego es adversario, adverso, contrario a Dios. No quiere que creas la palabra. Por eso hay oposición. No quiere que la creas. ¿Por qué? Porque no quiere que te salves. Para ello sustituye, reemplaza, falsifica, altera, modifica el mensaje de la palabra de Dios. Es lo que hace el diablo. Y para ello tiene sus propios predicadores. ¿Usted los ha escuchado en la televisión? ¿En la radio? ¿Ha leído sus libros tal vez? Ojalá no. Segunda de Corintios 11, 13. Segunda de Corintios 11, versículo 13. Búsquelo por favor ahí, porque hace falta que volvamos otra vez a sobreenfatizar esto para los que todavía están luchando entre la iglesia moderna que está cada vez más infiltrándose. 11:13. 11:13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros que cometen fraude, te roban la verdad, no te la dan, y aparte también todavía te roban el dinero, como se hace, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y dice, y no te sorprendas, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros de Satanás se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Sí, Satanás tiene sus propios ministros, tiene sus propios predicadores. Ustedes no se pueden confiar ahora, mis hermanos, en todo lado se están levantando maestros, predicadores, no sé qué, se están levantando en abundancia. Deberían de aterrorizarse lo que dice Santiago 3:1. No os hagáis muchos maestros, porque más condenación tienen. O como dice el Evangelio, más azotes vas a tener. Entonces, este es el objetivo del enemigo. Pero no solamente él es la fuente, el origen, pero mis hermanos, aún dentro del liderazgo del cristiano, ha presentado tanto obstáculo para que la palabra corra, y esta es la oposición dentro del mismo liderazgo de la iglesia. ¿Se recuerda? Un día Satanás habló por medio de Pedro. Y en otra ocasión Satanás obró por medio de Ananías y Zafira. ¿Se recuerda cuando Marcos 8:33? Satanás habló por medio de Pedro. Jesús está diciendo lo que va a acontecer, es necesario que suba a Jerusalén, se ha entregado a manos de gentiles y todo lo que va a sufrir hasta que llegue a la cruz. Señor, no permitas eso. Pedro, no permitas eso. Lo reconvino Pedro al Señor Jesús. ¿Y Cristo qué fue? Dijo, Pedro, estás equivocado. No, eso no dijo. ¿Qué dijo Cristo? Apártate de mí, Satanás. Como si era Pedro. De hecho, Satanás siempre ha querido destruir la iglesia que Cristo prometió edificar. Yo edificaré mi iglesia. Siempre ha querido destruir Satanás. Vayan a Apocalipsis rápidamente a ver si podemos un repaso de la iglesia y Satanás. En Hechos 5, 1 al 10 estamos hablando de Ananías y Zafira.
Satanás ya había llenado su corazón, pero Apocalipsis, Satanás dice que estaba activo en Esmirna, la iglesia de Esmirna, la de Pérgamo, Tiatira, Filadelfia, Éfeso y Corinto también. Satanás estuvo muy activo y sigue estando activo todavía. ¿Sí lo tienen? Apocalipsis. Ok, capítulo 2, versículo 9 y 10. Rápidamente. Yo conozco tu obra y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Pérgamo 2:13. La iglesia en Pérgamo. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. La iglesia de Pérgamo. Tiatira 2:24. La iglesia de Tiatira 2:24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Filadelfia 3:9, la iglesia en Filadelfia. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Filadelfia 3:9. Éfeso, para no tomar mucho tiempo, nada más les doy los pasajes. Efesios, la iglesia en Éfeso, 1 Timoteo 3, 6 y 7. Corinto, la iglesia en Corinto, 2 de Corintios 2, 1 y 11. Siempre ha habido oposición a la palabra de Dios. Había un joven que trabajaba remendando zapatos. Y él, cuando conoció a Cristo, su corazón estaba lleno de pasión por llevar que la palabra corriera, para que fuera glorificada. Y en una reunión, él habló, y había un anciano en la iglesia que le dijo a este joven, Guillermo, William Carey, le dijo, joven, siéntate. Quería irse de misionero. En esas épocas no había eso. Siéntate. Si Dios le place salvar a los paganos, lo va a hacer sin ti y sin mí. Un anciano de la iglesia. Gracias a Dios que Guillermo Carey no se sentó. Y fue el mejor lingüista llevando el evangelio y el padre de las misiones modernas. Llevó el evangelio. Tradujo la Biblia y porciones de la Biblia a más de 40 idiomas y dialectos. Lo quería sentar un líder. Él quería predicar, irse lejos a donde no había llegado el evangelio. Juan Jean Patton, este joven igual, quiere irse a las nuevas Hébridas a predicar. Y un anciano de la iglesia, ya anciano en edad también, le dijo, joven, si vas allá te van a comer los antropófagos allá, los que comen a la gente, caníbales. Antes de que él quería ir, uno lo habían golpeado y lo mataron. Joven, van a comerte. Dicen que el joven miró al anciano, el hermano ya anciano de edad y un líder en la iglesia. Dice, hermano, usted muy poco, en muy poco se lo van a comer los gusanos. A mí me van a comer los caníbales. Pero en la mañana de la resurrección, los dos tendremos un cuerpo igualmente glorificado. Y se fue el misionero Juan. Gracias a Dios que no hizo caso tampoco. No te detengas, va a haber oposición, pero sigue predicando a Cristo. Esperemos que lo hagas. Y si no, que en esta mañana sea un mensaje de reprensión para tu vida. No seas, esta es una acción, una oposición activa. Muchos de la iglesia tienen una oposición pasiva. ¿Qué quiero decir con eso? Pues no hacen nada. Que la palabra corra, que sea glorificada en medio de la oposición y va a correr por medio de ti. Háblales a otros de Cristo. Háblales. Oramos en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra.
Te imploramos, Señor, que tengas a bien de hacernos ver, Señor, que la exposición de tu palabra, donde quiera que va, donde quiera que ha ido, oh Dios, alumbra. Ha sido glorificada en los que la llevan y en aquellos que la reciben. Señor, corre, se ha extendido rápidamente, tanto que llegó hasta nosotros. Gracias por ello, Señor. Gracias por aquellos hombres, Señor, que han corrido llevando ese mensaje. Padre bendito, ayúdanos que también por medio de nosotros pueda correr tu palabra para alcanzar a otros más, aquellos que seguirás añadiendo a tu iglesia. Muchas gracias, buen Dios, en el nombre bendito de Cristo.